Hoy nos adentraremos en el emocionante, peligroso y enérgico mundo del drill, el subgénero del rap que muchos ven como la evolución del gangster rap. Desde las calles de Chicago, donde tuvo sus humildes inicios, hasta los escenarios internacionales que ha conquistado, el drill es un fenómeno que ha definido una generación. En este viaje desentrañaremos su fascinante historia, sus raíces profundas y su evolución, transformándose en un fenómeno musical global que sigue influyendo en las calles y en la música de hoy. El drill es un subgénero del rap que se originó en las calles de Chicago a principios de la década de 2010. Se caracteriza por su estilo crudo, letras a menudo violentas y ritmos agresivos, que reflejan las realidades duras de la vida en las calles y los problemas que enfrentan las comunidades marginadas. El drill a menudo se asocia con una estética visual oscura y a veces perturbadora. Además, el drill a menudo incluye referencias a enfrentamientos entre pandillas y eventos de la vida real que han afectado a las comunidades donde se originó. El drill es principalmente lo que obtendría si combinara dos subgéneros, la música trap con las letras del gangster rap. El drill como subgénero del rap tuvo sus orígenes en la ciudad de Chicago a principios de los años 2010. Pero como ocurre con muchos estilos de rap, fue la cultura del entorno en el que nació lo que realmente alimentó el sonido del drill. El drill se basó en la naturaleza caótica y los altos índices de violencia en algunos de los vecindarios del sur de Chicago, especialmente en un área de la comunidad de Woodland llamada Drove City. YouTube fue el lugar donde muchos raperos jóvenes encontraron sus primeros niveles de éxito. En esta era digital, la capacidad de publicar su música y trabajo creativo en una plataforma de este tamaño hizo fácilmente el crecimiento del drill. El rapero y nativo de Drove City, Pac-Man, es acreditado como el primer artista en hacer referencia al drill, con su sencillo de 2010 It's a Drill. La canción relacionaba directamente el término de la jerga con los tiroteos que tenían lugar en la zona. Lastimosamente su carrera se vio truncada por la violencia ese mismo año, pero la canción se convirtió en un modelo para futuros artistas del drill. Chief Keef fue el hombre responsable de llevar el drill al siguiente nivel. Sus éxitos virales Low Sosa, I Don't Like y Ben en 2011 y 2012 obtuvieron decenas de millones de reproducciones, lo que le valieron un contrato discográfico con Interscope Records. Casi al mismo tiempo, otro rapero de Chicago llamado King Louie, quien también había ganado una gran base de seguidores a través de sus mixtapes y videos musicales subidos a YouTube, le ofrecieron un contrato discográfico con Epic Records. A finales de 2012, después de que I Don't Like de Chief Keef se convirtiera en un sencillo de éxito en Chicago, Kanye West lo contactó para hacer el remix, y lo hicieron junto a Pusha T, Jadakiss y Big Sean. Este lanzamiento sacó a Keef de la oscuridad y lo puso en el centro de atención a nivel nacional. Para 2013, Kanye West lanzaría su sexto álbum, Jesus, en el que daría más exposición al drill, ya que en el álbum utilizó diferentes estilos musicales, entre ellos el drill. Además, contó con voces invitadas de Chief Keef y King Louie. Toda esta exposición que estaba recibiendo Chicago y el subgénero drill fue beneficiosa para raperos que venían subiendo como Lil Durk, Lil Reese, G Herbo, Lil Bibi y el fallecido Fredo Santana. Pero desafortunadamente, la prominencia de la escena del drill de Chicago duraría poco. El drill comenzó a desvanecerse como una simple moda del rap. Chief Keef, el nombre más importante del subgénero en ese momento, había lanzado su álbum debut Finally Rich el 18 de diciembre de 2012. Si bien fue recibido con buenas críticas, el álbum, que contenía colaboraciones con raperos como 50 Cent, Wiz Khalifa, Rick Ross, Young Jeezy y Master P, solo vendió alrededor de 50,000 copias, lo que lo convirtió en un gran fracaso y provocó que la mayoría de las discográficas perdieran interés en el subgénero. Este fracaso significaría el principio del fin del drill en el mundo del mainstream. Y Chief Keef, como el artista de drill más grande e influyente, el fracaso del álbum hizo que Interscope cancelara su contrato. Sin embargo, el fracaso no significó el fin de la carrera musical de Keef.
Continuaría haciendo música, aunque nunca alcanzaría el éxito y la notoriedad de sus primeros años. Si bien el drill rap de Chicago tuvo una vida corta y se esfumó con bastante rapidez, esto no significó el fin del drill, ya que otra escena estaba surgiendo. Comenzó a abrirse camino por Europa y a mediados de la década de 2010, el drill se había convertido en un subgénero internacional. La escena del rap más influenciada por el auge del drill en Chicago no era una ciudad vecina, no era otra ciudad estadounidense con reputación violenta. De hecho, ni siquiera era una ciudad de Estados Unidos. Serían los artistas de Londres y sus alrededores los responsables de la evolución del drill. El UK drill londinense nació casi tan pronto como cuando I Don't Lie se hizo popular en 2012. El UK drill es un subgénero del drill que se originó en el distrito de Brixton, en el sur de Londres, a partir de 2012. Adopta el estilo del drill de Chicago y lo fusiona con el road rap, un estilo británico de gangster rap que se hizo popular en los años previos a la existencia del drill. También tiene sus raíces en el grime, un género de rap británico que se caracteriza por sus ritmos rápidos y sus letras agresivas. El UK drill evolucionaría hacia su propio estilo distintivo, separado de la escena de Chicago y en su mayor parte liderado por el grupo 67. Este grupo tendría su propia cantidad de controversia, siendo etiquetado como una organización de pandillas por la policía británica y con espectáculos cerrados por la policía, y finalmente afiliados siendo atrapados traficando drogas por todo el Reino Unido. Otros grupos destacados del UK drill incluyen a Harlem Spartan, GBG, OFB, CGM, entre otros, quienes han contribuido a convertir al drill en un atractivo generalizado en el Reino Unido. El UK drill se diferencia del drill de Chicago tanto musical como culturalmente. Hay similitudes generales en los aspectos violentos de cada sonido, pero el UK drill a menudo presenta ritmos oscuros y siniestros, con un enfoque en los ritmos de batería y los patrones de hi-hat. La producción suele ser minimalista y se centra en crear un ambiente sombrío. El drill de Chicago también se caracteriza por ritmos pesados y oscuros, pero puede tener una producción más variada. A menudo incorpora influencias del trap. En términos de cultura, los artistas del rap del Reino Unido son generalmente británicos de primera o segunda generación, muchos de los cuales son de África Occidental o afrocaribeños. Por esta razón, los acentos y la jerga que dominan son enormes mezclas de inglés. Mientras el drill del Reino Unido ganaba fuerza, en Estados Unidos renacía nuevamente el drill, pero esta vez no en Chicago, sino en Brooklyn. Al igual que los raperos londinenses, los raperos del drill de Nueva York también se inspiraron en los raperos del drill de Chicago para narrar vívidamente la vida de las pandillas locales cuadra por cuadra. Aunque el UK drill no dio origen al Brooklyn drill, los artistas del drill de Nueva York han tomado muchas de sus señales sonoras, incluidos los estilos de producción y las cadencias. El Brooklyn drill llamó la atención por primera vez con el sencillo de 2014 Hot Nigga de Bobby Shmurda. La canción se hizo muy popular en 2014, lo que dio lugar al fenómeno del baile shmoney. La canción alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard Hot 100 y fue un éxito comercial, siendo certificado platino. Otras canciones notables incluyen Suburban de 22 Gz en 2016 y No Suburban de Chef G en 2017. Ambas canciones fueron virales y se les atribuye el auge del drill de Brooklyn. Para fines de la década de 2010, el Brooklyn drill volvería a alcanzar las listas de éxitos. Esta vez con un rapero llamado Pop Smoke, uno de los artistas más influyentes del drill. En 2019 y 2020, Pop Smoke introdujo el Brooklyn drill al mainstream con el éxito de sus mixtapes, particularmente las canciones Dior, por la que fue nominado a un Grammy, y Welcome to the Party. Lastimosamente, el 19 de febrero de 2020, Pop Smoke fue asesinado durante un allanamiento de morada en Hollywood Hills, California. Otros artistas notables del Brooklyn drill incluyen a Fivio Foreign, Sleepy Hollow y Dusty Locane.
Además de estilos de vida similares y sonidos compartidos con el UK Drill, muchos de los raperos del drill de Nueva York son de ascendencia afrocaribeños y afrolatinoamericanos, al igual que muchos artistas de Londres. Ejemplos notables incluyen a Chef G, cuya familia es haitiana y trinitense, 22 GC, que es de ascendencia guyanesa, y Pop Smoke, panameño y jamaicano. El drill, como cualquier género de música que aborda temas crudos y realidades difíciles, no ha estado exento de controversias y críticas. Los raperos de Chicago, antes de que se popularizara el drill rap, en su mayoría tuvieron reacciones encontradas. Lupe Fiasco fue uno de ellos y en una entrevista de radio dijo: "Chief Keef me da miedo, no él específicamente, sino la cultura que representa. La tasa de asesinatos en Chicago se está disparando y ves quién lo hace y lo perpetra, todos se parecen a Chief Keef". Estas declaraciones llevaron a Chief Keef a responderle en Twitter amenazando a Fiasco, quien casi abandonó la música por completo después del hecho. En el Reino Unido, las letras violentas del subgénero han sido citadas por la policía, parlamentarios, periodistas y otras personas en posiciones de influencia potencialmente significativa como la razón del aumento en la tasa de delitos con arma blanca en Londres. En 2018, YouTube informó que había eliminado más de la mitad de los videos musicales violentos identificados por altos funcionarios de policía como problemáticos. Esto se hizo a través de Operation Domain, que se estableció en septiembre de 2015 para eliminar videos de YouTube relacionados con pandillas. La comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, culpó a algunos videos de alimentar un aumento de asesinatos y crímenes violentos en Londres, destacando la música drill. La eliminación de los videos de drill causó indignación en los artistas y provocó una ligera pausa en la producción de la música. En febrero de 2022, el recién elegido alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su preocupación por la glorificación de las armas y la violencia por parte del subgénero, calificando la música de alarmante y pidió la eliminación de su contenido de todas las plataformas sociales. Sin embargo, unos días más tarde se retractó de su declaración sobre la prohibición en las redes sociales y celebró una cumbre con un grupo de raperos con la esperanza de abordar mejor la violencia armada. Desde sus inicios en Chicago, el drill se ha extendido y evolucionado por todo el mundo, dejando su huella en diversos escenarios musicales internacionales. A pesar de las diferencias regionales, todas las formas de drill mantienen ciertas características centrales: ritmos pesados, entrega agresiva y letras que reflejan las realidades de la vida callejera. En los últimos años, el drill parece haber encontrado un nuevo auge con artistas muy populares de cada región. En Chicago, después de que el impulso inicial del subgénero disminuyó, ha experimentado un resurgimiento a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, con artistas como Polo G, Cowboy, un renovado Lil Durk y el fallecido King Von. En Londres, los principales artistas incluyen a Central C, Ross Millions, Dick Dad, Bonnie, Abracadabra, Losky, entre otros. UK rapper, UK drill, gotta mention my name if you talk about the genre. En Nueva York, el avance de Ice Spice ha sido notable y la magnitud de su ascenso es claro. La rapera del Bronx se volvió viral en 2022 con la canción Munch, Feeling You, la cual ha catapultado a la fama. Otro caso de éxito es el del rapero de Staten Island CJ, cuya exitosa canción Whoop-Dee alcanzó el número 10 en el Billboard Hot 100. Sin duda, la escena del drill sigue creciendo y a medida que se consolide en la industria musical, seguirán surgiendo nuevos talentos. Artistas emergentes aportarán su propia perspectiva al subgénero y lo llevarán en direcciones emocionantes. El drill seguirá recibiendo reconocimiento de la crítica y la industria. Es probable que más artistas de drill sean nominados y galardonados en premiaciones importantes, solidificando su lugar en la música.